El Salmo 98:4 dice: Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. En Isaías capítulo 55 y versículo 12 dice: Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. El Salmo 47:1 dice: Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. En estos tres versículos encontramos la expresión o la palabra aplaudir o dar palmadas de aplauso. Ahora, ninguno de los tres versículos de seguro que puede servir exegéticamente para que nosotros podamos acompañar nuestros cantos aplaudiendo. Lo interesante es que tampoco idiomáticamente y a través de la historia esto puede servir. ¿Por qué? Porque idiomáticamente hablando, si nosotros leemos, estudiamos la historia, dice que la cuestión del aplauso inició más o menos en el siglo IV o V antes del Señor Jesucristo. Pero la idea es que es una serie de palmadas para darle, ¿cómo diríamos? Para darle ánimo en determinado momento a una persona, o también cuando ha hecho un discurso o ha terminado una pieza musical. Entonces es cuando sucede la serie de palmadas que son el aplauso. La idea es hacer ruido y la idea es para expresar alegría, para expresar júbilo. Entonces, como decía, de seguro que los que no están de acuerdo con aplaudir cuando cantamos, de seguro pueden decirme que exegéticamente o idiomáticamente no es realmente correcto. Y yo no sé realmente cuándo empezó la cuestión de añadir a la forma de cantar o a los cantos el aplauso, porque se dice que en los primeros siglos también la iglesia empezó a tomar el aplauso que se usaba en la ópera, en los lugares de teatro, y la iglesia también empezó a aplaudir. Con el correr del tiempo dejó de hacerlo, pero ahora en la época moderna otra vez ha vuelto a entrar el aplauso a las iglesias. Ahora la cuestión es que si no es idiomáticamente ni exegéticamente correcto el aplaudir, entonces a lo mejor por eso algunas personas, algunos predicadores han hecho de esto de repente un problema. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que, según los expertos, nosotros que vivimos dentro de los trópicos, usted sabe que está el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, y entonces la gente que vive dentro de los trópicos es un poco más dinámica, es un poco más dada al júbilo. Y entonces, de seguro que en el caso de algunos de nosotros que crecimos en iglesias donde no se aplaudía, realmente nos costó empezar a hacerlo. Pero la verdad es de que era muy difícil, de seguro, o es muy difícil para nosotros los habitantes de los trópicos que no queramos movernos o no queramos aplaudir cuando se está cantando, especialmente una alabanza que es rítmica. Ahora, la cuestión es que más de alguno va a decir, bueno, esa no es una base entonces para decir que se puede acompañar los cantos con aplausos. Muy bien, vamos a decir que eso es cierto. La cuestión es que un predicador decía: si a Dios le interesa algo, te la dice en su palabra por lo menos 2 o 3 veces. Si no le interesa, entonces no te la dice ni una sola vez. Muy bien, cuando estemos nosotros frente a Dios y a los que ahora, incluso en el caso de nosotros que aplaudimos a la hora de cantar, de seguro que si Él nos pregunta, ¿y por qué lo hiciste?, podemos decir, por lo menos en tu palabra, habían 3 versículos que hablaban acerca de aplaudir.
La cuestión es que en el Nuevo Testamento no vamos a encontrar ningún versículo que hable de eso. Y precisamente el mensaje de esta tarde es eso. La idea de que ese no es el punto, aplaudir o no aplaudir, sino la cuestión es que nosotros a veces por cuestiones que no son doctrinales, que no son esenciales, hacemos problemas. Entonces, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos que algo que sí está reiteradamente por muchas veces en la palabra de Dios es el amor. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ese capítulo enteramente está hablando de esos problemas que se dan, si se puede o no se puede, si se debe o no se debe. En los estudios pasados hemos puntualizado unas cosas como eso de te cubro con la sangre de Cristo, que eso sí es prácticamente antibíblico. Eso de Diosito, que también es antibíblico. Pero esta es una cuestión en la que nosotros podemos decir que no es una cuestión esencial, que no es una cuestión doctrinal, sino que es una cuestión de práctica. Cuando leemos la primera carta del apóstol Juan, encontramos que en sus 5 capítulos, es una pequeña carta, en sus 5 capítulos aparece en sus diversas acepciones la palabra amor 50 veces. En el capítulo no aparece ni una vez y el capítulo 4 es la que lo tiene muchas veces. Entonces la cuestión es, ¿me va a preguntar Dios por qué aplaudí o por qué no aplaudí? A lo mejor no me va a preguntar. Y si me pregunta, por lo menos tengo 3 versículos para mostrarle en su palabra. Pero lo que sí de seguro me va a preguntar, lo que nos va a preguntar con toda certeza es si amamos a los hermanos, si lo que hicimos o dejamos de hacer contribuía a la paz y a la mutua edificación o era para que estuviéramos en problemas unos con otros. Lo interesante es que nosotros, las iglesias cristianas evangélicas, o sea, las que llevamos ese sobrenombre de evangélico, realmente llama la atención porque nosotros estamos peleados normalmente no por doctrinas. Habrá una que otra doctrina en juego, pero en la mayor parte de veces estamos peleados y dando mal testimonio ante el mundo solo por cuestiones de forma, pero no por cuestiones de fondo. Entonces, amados hermanos, fíjense que el versículo 4 del capítulo del Salmo 98 dice en algunas otras versiones, dice: canten a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra. Den rienda suelta a su alegría y cántenle himnos. Otra versión dice: cantad pues festivos himnos a Dios todas las regiones de la tierra. Y escuche esta segunda expresión: cantad y saltad de alegría y salmead. Entonces me da un poco de risa, porque nosotros a veces nos preocupa si será que Dios está de acuerdo con que nosotros aplaudamos, con que levantemos las manos, con que no las levantemos. Ya le dije que idiomáticamente, exegéticamente, de seguro estos versículos no son un apoyo para hacer semejantes cosas. Pero la cuestión es que el Nuevo Testamento nos indica, nos muestra que el amor debe ser lo que mueva todo lo que nosotros hacemos. Entonces, si usted o yo me peleo, hago problemas con los hermanos que levantan las manos, que aplauden para alabar a Dios, en realidad no estoy de seguro actuando dentro del amor. Y para Dios es más importante que yo pueda actuar con amor que dejar de hacer o hacer determinadas cosas. El problema sigue siendo, como le he mencionado en otras oportunidades, el problema sigue siendo es que nosotros a las 4 paredes le hemos llamado iglesia. Y en realidad esa no es la iglesia. La iglesia la componemos todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y también, de seguro que el templo es lo mismo, porque la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, mientras nosotros sigamos creyendo
que dentro de las cuatro paredes podemos hacer determinada cosa o no hacer de otra determinada cosa, mientras sigamos pensando así, de seguro que seguiremos peleando por cosas que no son importantes y estaremos siempre dando mal testimonio a las personas que no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador. Así que, hermanos, entonces, como decía San Agustín de Hipona, él decía, en lo esencial debe haber unidad, o sea, en las doctrinas de la Biblia debe haber unidad. En lo dudoso debe haber libertad. Si no es una cosa realmente doctrinal, entonces debe haber libertad. Pero dice él, en todo debe haber caridad. Exactamente lo que le estoy diciendo. El amor es el que debe predominar por encima de todas las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Y hagámoslo todo entonces para la gloria y para la honra de nuestro Dios.